Hola, bienvenidos al episodio 163 de Encoders. Hoy vamos a hablar sobre interpretabilidad de modelos, específicamente sobre los Shapley Values. CHAP. La primera parte vamos a hablar sobre la teoría, por qué esto tiene sentido, significan todas estas ecuaciones para entender lo que estamos haciendo. Y en la segunda parte vamos a ver un poco de código y gráficos para cómo interpretarlos. Este es un tema que encuentro muy interesante en verdad. O sea, diría que es uno que es clave. Mira, voy a ponerme Chris. 30% de tu modelo se puede caer por haber hecho mal esta parte. Sacado de la manga. Sí, no, bancazo, sí. Pero, por ejemplo, podéis tener el mejor modelo del mundo y lo vais a presentar y así muy mal esta parte y se muere. ¿Cachai? A veces es porque no te creen. Las personas del negocio no te creen y está bien que sean escépticos. Por eso nos aplica. Yo creo que está bien ser escéptico en este tipo de cosas, sobre todo cuando son modelos que impactan mucho en la vida de las personas. Esto va a depender del área en la que uno trabaje. Si son cosas de salud, obviamente tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo, o puedes tener repercusiones quizás mortales en la gente. Las referencias que de hoy las voy a poner después en Discord. Si a alguien le interesa después verlo con más detalles, Véndela a $5. te creo todo. Tú dices, escucho dinero de parte de cualquiera de ustedes dos y los tomo en serio. Yo creo que gente pagaría. Yo he visto streamers ofreciendo su material. Sí, sí, Pero no, bueno, sí, totalmente, sí, pero tiene que ser algo un poquito más procesado y pulido. O sea, igual podríamos hacer cursos, pero hay que Podríamos. prepararlos seriamente. Eso. sí, sí. Ya, dale, Rodo. Sí, ya. Vas a compartir el material después. Bueno, pero si nos quieren apoyar de forma monetaria, se pueden suscribir en Twitch o se pueden volver miembros en YouTube. Esas dos opciones tienen, si es que quieren. O nos mandan un mensaje por interno y no tenemos PayPal ni nada de eso, ni Buy Me a Coffee ni nada de eso, no tenemos esas cosas, pero están las membresías de YouTube y las suscripciones. Las referencias que voy a usar son sobre todo dos, pero también algunas otras que voy a ponerlas todas en Discord. Las dos principales son este libro que se llama Interpretable Machine Learning, en el que hablan de los Shapley Values y muchas otras técnicas. Y la otra es un output que me dio Claude, guiado por y corregido por mí, porque obviamente se equivoca. Pero la mayoría lo hizo bien. Aquí está el código de los ejemplos, algunos gráficos que voy a mostrar, algunas ecuaciones al comienzo. Esas son las dos referencias principales. Además de eso está la documentación de Chap, una serie de videos que voy a poner en Discord y muchas otras. Todas van a estar anotadas aquí en recursos adicionales, en caso de que alguien quiera bucear más en este tipo de cosas. Vamos a partir hablando por qué esto es importante. ¿A qué nos referimos con interpretación? Algunos le llaman explicabilidad, algunos le llaman XAI, Explainable AI, a este tipo de cosas. En verdad a mí no me importa mucho la diferencia de los términos. Técnicamente, en estricto rigor, cuando algo es interpretable de base, y cuando algo es explicable, no necesariamente es interpretable, pero lo puedes explicar de alguna manera a posteriori. Pero al final lo que importa es que puedas entender lo que tu modelo quiere decir. ¿Por qué tu modelo da algo? ¿Por qué tu modelo da una predicción específica? Eso es importante a nivel global. Entender de forma general para dónde te va llevando tu modelo cuando tienes ciertas variables de una forma u otra. Y también es importante de forma local, para una persona específica. Imaginémonos que estamos haciendo un modelo de banco. Estamos trabajando en un banco y queremos determinar si le vamos a dar un crédito a una persona. Podríamos caer en alguna injusticia. Podríamos estar sesgándonos para entender qué es lo que está pesando más en el modelo. Ver si es que hay algún sesgo importante para una persona específica. Nos sirven este tipo de métodos que nos ayudan a entender cómo influye cada una de las variables por separado en la predicción. El hecho de que la persona sea de alguna religión influye o no,
En general, esas variables se suelen excluir del dataset, pero si por algún motivo alguien la incluyó, es que tiene un gran efecto, ahí podrías pensar, o quizás sí es importante y hay que considerarla, va a depender del contexto. ¿Aquí alguna cosa algo que quieran agregar? ¿Sí, Mati? Del tema. Quiero agregar algo del tema. ¿Ya? Sé que va a ir a Chat, entonces estoy de Después acuerdo sí. con lo que dijiste antes, pero algo que me he notado en la gente que usa Chat, por si acaso quizás le pasa a la gente del chat, es que ignoran mucho lo que es la parte conceptual. Ya, sí. Lo que vaya, la que primera diapo que te vi que iba a mostrar, o como la info, no es algo como que se suele estudiar, como que saben interpretar el gráfico, que lo hay a ver en algún punto, pero no tanto qué significa, y tiene una componente que es re importante como para ir más allá, de hecho. Entonces, eso si a alguien le pasa en el chat o como lo típico, porque algo que hemos hablado en todos los streaming es que la parte matemática, que justo tú y yo, Rodo, somos un poco más matemáticos, nos solemos meter un poco más quizá ahí, ¿cachai? Y encuentro que en este caso igual es clever la parte de teoría de juegos, ¿cachai? Entonces, eso nomás, que, no, que creo que puede ser interesante para la gente que está escuchando esa parte, que le pongan ojo, porque algo que se suele, si uno lee un artículo en Medium o algo, no lo pescan mucho. Eso es todo. Sí. El chat value salió del 2000 como el paper. Y, El de chat. y han pasado 8 años de eso. Increíble. Como que... Entonces ahora ya es como, no sé, pues algo como común en el currículum de un data scientist, ¿o no? Como que ya está dentro de lo que se estudia. Porque antes eso no lo pasaba en los cursos. Cuando yo estudié Machine Learning, que fue antes de esa época, no existía esa función. Lo encuentro heavy, ¿no? Como que cómo pasa el tiempo. Sí. Después de esta motivación, porque esto es importante, vamos a la parte teórica. ¿Qué son los Shapley values? ¿Qué es CHAP? ¿Cuál es la diferencia? Porque son distintos. Primero vamos a hablar de los Shapley values que se ocupan en CHAP. Esto viene Acuérdate de de... darle un zoom, que se ve chiquitito igual. Sí, vale. Hay una pregunta en el chat muy interesante, Rob. Yo tengo una Dale, respuesta, léela no por sé. favor. Dice, ¿hay escenarios donde Line es más deseable? Galo lo dice, Ujú. CSZ, es decir, más útil. Mi respuesta a eso es, primero, Line, para los que no escuchan, es otra metodología de interpretabilidad de modelos, ya que estamos usando esa terminología. Yo encuentro que CHAP es más robusto, ¿ya? Pero toda la teoría dice que es más costoso computacionalmente. Por lo que hay ciertos casos en que Line podría servir porque es simplemente más ligero de utilizar y no se demora la vida si tu modelo es muy pesado, por si acaso. En general a mí me gusta más Chap, lo encuentro más como sólido en la teoría y en lo que da, pero es otra metodología. Y lo de lo computacional estoy 100% seguro porque una vez lo busqué. Y Sí. para los que no sepan qué significa Lime, no es limón, es Local Interpretable Model Agnostic Explanations. Es decir, uno toma aproximaciones locales a tu modelo. Tienes un modelo grande que tú entrenaste y que quieres verificar cómo se comporta, cómo influye cada una de las variables en el resultado. Lo que haces es crear un modelo más simple, más pequeño, lineal, en general. Bueno, no necesariamente, pero es más simple y que debe funcionar solamente en torno a una vecindad. Basta con que funcione ahí y haces este estudio local para interpretar los datos en esa localidad. Hay varios métodos, ¿no? Los Shapley values, después uno puede aplicar con Chap. Hay un montón de métodos. Uno puede partir tomando un modelo que es interpretable de base, como una regresión lineal, una regresión logística, en donde puedes ver los coeficientes y listo, con eso lo interpretas directamente. Árboles de decisión en donde vas haciendo cortes en los datos haces un corte en un espacio que te divide el espacio en dos. En esta variable es mayor a este umbral o es menor a este umbral. Esta variable, esta variable categórica, ¿tiene los valores dentro de este conjunto o tiene los valores dentro del complemento de ese conjunto? Etcétera. En los árboles de decisión hay formas súper sencillas de entenderlos, de interpretarlos.
Pero hay otros modelos que no son tan simples, en donde hay que hacer un poco más de tratamiento para sacar la información. Y se hace una interpretación post hoc, a posteriori. Dentro de esos métodos tenemos métodos que son agnósticos a los modelos, es decir, que sirven para cualquier modelo. En estos casos solemos tener un input, un modelo, que es nuestra caja negra, que puede ser una red neuronal, puede ser una regresión lineal, puede ser un transformer, puede ser lo que sea. Pero tenemos un input que le pasamos a nuestro modelo, que no nos importa lo que haga por ahora, y tenemos un output. Usamos el input y el output para entender qué es lo que está haciendo esta caja negra. Eso es lo que hacen los modelos agnósticos. Y también tenemos modelos que son específicos, modelos específicos para ciertos métodos. Hay modelos específicos para redes neuronales, específicos para árboles, podría ser, no recuerdo cuáles, pero aquí hay una lista de algunos. En general, si uno puede usar un modelo específico, suele ser mejor usar uno de esos porque al tener más información, el costo computacional suele bajar. No siempre, pero esa es la tendencia. Por eso es útil tener en cuenta estos modelos específicos y no solamente decir, bueno, usar un agnóstico si sirve para todo, porque a veces puede ser muy costoso computacionalmente, va a depender. Otra división dentro de los métodos agnósticos son los métodos que funcionan de forma local, es decir, te permiten entender cuál es el motivo de tu predicción para ese elemento específicamente. Digamos que llega un cliente y dice, ¿por qué no me quisieron dar el crédito? Quiero una explicación. Uno puede decirle, mira, por estas variables, nosotros no te dimos el crédito porque esta variable es muy importante en nuestro modelo y te quitó muchos puntos. Y si es que queremos entenderlo de forma global, hay otros métodos, hay métodos que te permiten las dos al mismo tiempo. El global te dice cómo se comporta el modelo en general. No puedes decirle para este cliente específico por qué tengo esta respuesta, sino que en general, en promedio, ¿cuál es la tendencia? ¿Por qué esta variable sea alta? Me dice en tendencia que mi resultado va a ser de este estilo o de este otro estilo. Esa es la diferencia entre local y global. Para algunos ejemplos de los globales son los Partial Dependency Plot, los Leave One Feature Out, LOFO, que es cuando dejas literalmente una feature afuera, usas tu modelo, después entrenas un modelo y lo evalúas y después metes la variable, entrenas tu modelo de nuevo y lo evalúas y ves cuál es la diferencia. Esa es la lógica. Y hay muchos otros, en los cuales no voy a profundizar, a menos que no sobra tiempo, me voy a meter en algunos de estos. Hasta ahora, ¿algo que quieran agregar? No, pero hay una pregunta en el chat, te la dejo a ti. ¿La última? Sí, la última. ¿Es verdad que nadie sabe qué sucede dentro de los M? No, es mentira. Pero Solo Dios. Pero hay cosas que puedes interpretar dentro de los LLM. Depende de qué es lo que quieras saber. Si es que tú le mandas un prompt a un LLM y nada más, no haces ningún estudio por debajo, vas a saber qué es lo que está pasando. Pero si estás haciendo pruebas controladas, te metes en la arquitectura del LLM, te metes en la arquitectura del transformer, hay cosas que sí son interpretables. Cuando analiza los sistemas de atención, las cabezas de atención, a veces hay secciones dentro de tu red neuronal en donde obtiene la relación entre ciertas palabras. Hay veces en que puedes encontrar patrones. Por ejemplo, en una sección te prenden toda una hilera de neuronas cuando hablas de un tema específico y se apagan si es que no. Entonces ahí puedes detectar que en esa parte estás detectando si es que hablas de la Torre Eiffel o si es que hablas de cualquier otra palabra. Pero no es tan directo, tienes que meterte a bucear. Es más difícil, pero se pueden interpretar ciertas cosas. Y si tú haces el cálculo a mano, puedes obtener las probabilidades. Puedes obtener una lista de palabras que puede ser tu siguiente palabra a predecir. Y puedes ver las probabilidades. Lo que hacen los modelos LLM en general es tomar una aleatoria dentro de un set. Dependiendo de los parámetros que tengas para el y dependiendo de la temperatura que le des, que es qué tanto va a variar, qué tanto se va a mover, qué tanta entropía va a tener el modelo.
Pero tú puedes hacer todos esos cálculos. El tema es que cuando uno lo aplica, uno no se preocupa de eso y ves qué pasa, lo usas. Solo Dios. Tú, Rob, mencionaste ciertas partes, mencionaste que se pueden hacer ese análisis, pero hay muchas cosas que no se sabe cómo surgen, que son propiedades emergentes de los modelos. Estas ganas de desobedecer cuando se siente amenazado. Hay ciertas propiedades que no se explica como, oye, de acá apareció. Como, hay cosas misteriosas que suceden en los LLM, igual que en el cerebro. Es que le das, dentro de tu set de entrenamiento, si le das algunos textos en los que había gente amenazando a alguien y después la persona reacciona a la defensiva, es normal que aprenda ese tipo de cosas. El tema es que quizás no puedes identificar en qué parte de toda la red neuronal se aprendió eso. Eso es lo complicado. A veces Para no extender, yo solo quiero agregar que la infraestructura sí se entiende perfectamente. Cómo exactamente opera, yo diría que no es tan claro. ¿Eh? Eso es más lo que tú estás diciendo. Po. Como que no es fácil ver cómo aparece cierto patrón o por qué cosas que aprende o cosas que no sé. Pero la infraestructura se sabe perfectamente, como Sí. hasta cierto punto, las que no son propietarios, pero la base sí. Es como el mismo cerebro, o sea, nosotros podemos observar neuronas que se activan cuando vemos bordes, ciertas figuras, pero como que no comprendemos cómo funciona el cerebro en su totalidad, como un misterio. Con los LLM igual, hay cosas que no son tan directas de determinar. Voy a seguir. Como decía, tenemos métodos globales y métodos locales. Algunos ejemplos de métodos locales son Lime, que ya lo mencionamos, Chap, que lo vamos a mencionar, Shapley Values. Estos dos te permiten hacer estudios locales, pero también globales. Con Chap puedes hacer tanto global como local. Y hay muchos otros que no vamos a tratar hoy, pero lo pueden ver después en este libro. Están todos explicados en su propio capítulo. Aquí tienen los globales y aquí los locales. Cada uno tiene una sección. Es bien bueno el libro. Encuentro que explica las cosas bien claras dentro de todo. Le falta un poco de detalle y eso es lo que quiero tratar de complementar. El detalle de por qué una ecuación rara tiene sentido. Eso es algo que a mí me costó en un comienzo cuando empecé a leer el libro y estaba el fin de semana mirando la pantalla como este episodio de Big Bang Theory cuando están mirando la pizarra y ponen The Eye of the Tiger. Ahí está yo, mirando, pensando, hasta que logré entender una explicación para por qué Ah, qué estas buena. fórmulas son así. Qué bueno, me quedo a ver el capítulo. Hasta el final. O sea, te quedas igual, estás medio obligado. Pero Sí. ojalá. Pero este contenido ojalá le sirva. está bajo paywall, ¿o no? Hay que pagar por el secreto. No, pero como dije, si nos quieren aportar suscripciones de Twitch o membresías de eventualmente Buy Me a Coffee o Patreon, aún no. Te están viendo en el futuro quizás. Hacemos a ¿qué es un Shapley Value? Esto viene de teoría de juegos y la motivación es entender cuál es la contribución de varios agentes a algo que hacen entre todos. Por ejemplo, digamos que estamos Chris, Matt y yo trabajando en cosas de encoders y queremos ver cuál es la contribución de cada uno, tanto por separado como grupos, para, no sé, distribuir las ganancias que tenemos, que son marginales. Pero digamos que queremos hacer eso. Para lograr eso, podemos usar los Shapley Values, que nos dan peso, valor entre 0 y 1, que, bueno, lo podemos normalizar después entre 0 y 1. Que nos va a decir cuánto aportó cada persona, comparando no solamente las personas por separado, sino que también los grupos. Por ejemplo, digamos que Chris está trabajando en cosas de LLMs, muchas cosas de LLMs. Yo estoy trabajando en cosas de cómo poner esos LLMs en producción. Cada uno de nosotros por separado en verdad no va a lograr un producto final. No vamos a lograr mucho por separado, pero en conjunto sí. Entonces a veces los grupos, el grupo es el que importa, no la persona individual. Eso hay que tomarlo en cuenta para repartir los beneficios. ¿Se entiende la motivación? Yo la entiendo, al final quería Porque tú ya la habías estudiado.
Sí. Quería asignarnos quién fue el que aportó más o menos, pues básicamente Claro, eso me estás diciendo. claro. En el grupo. Sí. Esta misma analogía que uno puede aplicar a muchos escenarios, se puede aplicar para columnas en un dataset. No solamente columnas en un dataset tabular, sino que features en general. Mm. En una imagen, no es una columna directamente, bueno, se puede pasar a columna, pero podría ser un píxel. ¿Qué tanto aporta ese píxel a que la predicción de un modelo sea que la imagen es de un gato, la imagen es de un perro? ¿Qué tanto aporta ese píxel por separado? ¿Qué tanto aporta ese píxel en conjunto con los píxeles que están alrededor? Que dan más información. Podría ser más importante que el píxel solo. Y así uno puede hacer todos los grupos. Vamos a hacer todas las combinaciones para sacar un promedio de cuánto aporta cada persona metido en distintos grupos o por sí solo. O cuando no está, la ausencia también es importante. La ausencia de la persona, qué tanto perjudica a nuestro resultado final, nuestra función de beneficio. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo lo estudié en su época y daba una explicación, pero no me acuerdo. ¿Explicación? Pero es que me lo expliques tú, Robo. ¿Ya? A ver si recuerdo. ¿Explicación de qué? Porque cómo funciona el chat value. Teníamos un ejemplo. Aún no hablamos de Porque, Chap. Aún no nos vamos a meter ya, en Chap. Estamos hablando de Chaply. Es distinto. Chap dale. significa Chaply, el SH de Chaply, la A de additive, la P, por algún motivo, de plainable. Shapley values que se ocupan de forma aditiva para explicar la contribución de los elementos de un modelo. Eso es Chap. Ahora estamos viendo la base de lo que vamos a usar en Chap. Bueno, ya, te escucho. Ya. Motivación ya está lista. Vamos a las fórmulas, la teoría. Partamos con un modelo simple. Digamos que tenemos un modelo de regresión lineal y queremos ver cuánto aporta cada componente de la regresión lineal. X1, X2, XP. Eso por separado lo podemos ver con los betas. Es relativamente simple. Pero las combinaciones son las que no están acá. Les vamos a llamar phi. Son estos phi sub j, es qué tanto aporta la componente j a nuestro modelo. F tongo, que es lo que estamos evaluando acá, es nuestro modelo. Entonces queremos saber qué tanto aporta la componente j, el x sub j, a nuestro modelo en general, que en este caso es un modelo de regresión lineal, pero después va a ser uno más complejo. Y en este caso particular es el índice beta sub j por el x sub j, que es la componente de la regresión lineal, menos lo que hubiese aportado esa misma componente, pero no para este valor, no para este cliente o no para este elemento que estamos mencionando, sino que en general, en promedio. Y por eso tomamos la esperanza. Por eso estamos contrastando lo que aporta en el caso de este cliente para el modelo, en el caso de este cliente, cuánto aporta esta característica para que la predicción sea una u otra cosa, versus lo que hubiese pasado si es que si tomábamos un cliente promedio, que viene dado por la esperanza de esta variable aleatoria. Entre comillas, el promedio. Exactamente. ¿Se entiende la motivación? Estamos comparando lo que pasaría en un caso genérico, en un caso promedio, versus lo que estamos observando para esta persona específica. Sí, la intuición es que mientras más medido el promedio, más aporta, ¿no? Mientras más distinto del promedio, más aporta. Mientras más se parece al Claro. promedio, el Shapley value se hace 0. Eso significa que no aporta mucho porque podría sacarla. No me afecta mucho porque me está dando un efecto igual al promedio, que era lo que ya tenía. El promedio lo tengo con un análisis global. Aquí estamos haciendo un análisis local. El análisis global es más simple. Esa variable específica para esa persona específica no me está aportando nada para análisis local. ¿Algo más que agregar? ¿Hay algo en el chat? Creo que dudas en el chat por ahora. Si hay dudas, pónganlas en el chat, por favor. Eso era para la componente J. Si tomamos la suma de todos los Shapley values, por la definición que tenemos arriba, vamos a tener que la sumatoria de J igual a 1 hasta P, que es la cantidad de
características totales que tenemos, hay un elemento que nos falta. Este beta 0 es el peso, como el aporte base. Que no tenemos ninguna variable, si todas las variables son desconocidas, tomamos la esperanza. Y hay un aporte igual que es base de nuestro modelo, hay una tendencia base. Ese es nuestro beta 0 que no está dentro del Shapley value. Así que lo vamos a sumar y lo vamos a restar para poder armar algunos términos. Este beta 0 más toda esta sumatoria es nuestra regresión lineal. Es exactamente nuestra regresión lineal. Es beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2, etcétera, etcétera. Hasta el beta p por xp. Es exactamente lo que teníamos acá. Entonces aquí recuperamos nuestra función original, evaluada en x, que tiene p componentes. Y por el otro lado, tenemos nuestro beta 0 más la sumatoria de esto beta j por la esperanza de una variable. Vamos a obtener la esperanza del modelo en general. En todo caso, sé que probablemente no todos quieran hacer ese seguimiento, pero si uno Sí. mete los beta j dentro por propiedades de la esperanza y así la suma, que también podéis sumarla, porque también es aditiva, sale exactamente la fórmula arriba, por eso te queda eso. Y se reconstruye Sí. perfecto. Eso es Y- todo, por si sí. acaso. Y acá, al final, lo que estamos obteniendo al sumar todos los es la diferencia entre el valor de nuestro modelo evaluado en un punto con respecto a la esperanza de nuestro modelo evaluado en cualquier punto. ¿Cuál es la esperanza de nuestro modelo? Si tomamos un cliente cualquiera, por ejemplo, ¿cuál es el valor esperado para el modelo? Eso es lo que estamos analizando con la sumatoria de todos los Shapley values, en este caso. Y vamos a definir cada uno de estos I sub j en un caso genérico. Ahora no un modelo específico, sino que para cualquier caso, de esta manera. Y esto es súper enredado. Hay varias formas en las que uno puede definir los Shapley values. Esta no es la que a mí más me gusta porque no es muy intuitiva. Vamos a la página de Wikipedia. Aquí podemos ver otras. La tenía por aquí. Acá hay otra forma de definir los Shapley values que me gusta más, la segunda. Vamos a partir por esto. Y de hecho, es más, ni siquiera vamos a partir por eso, sino que vamos a ir a la pizarra y vamos a ir construyéndola de a poco. ¿Qué es lo que quiero? Los Shapley values. Recordemos eso. Queremos comparar qué tanto me aporta una persona versus otra en todas las combinaciones posibles. Primero definamos a qué nos referimos con combinaciones. Tenemos un conjunto en donde tenemos a todas nuestras personas, nuestras features. Tenemos a Chris, Matt y yo, por ejemplo, en el ejemplo que di al comienzo, etc. Tenemos a todos los puntos que queremos analizar para ver cuánto aportan a nuestra función objetivo. Y dentro de todo este conjunto vamos a tener un subconjunto S. Es un subconjunto específico. Digamos que tenemos a Chris, Mati y Rodo como nuestros elementos que queremos analizar. ¿Cuáles son los posibles subconjuntos? Las posibles se llama... tenía un nombre técnico, no me acuerdo, pero son los grupos que van a cooperar y que vamos a estudiar. Podemos tener a Chris solo, a Mati solo, a mí podemos tener a Chris conmigo, a Chris con Mati y a Mati conmigo. Otro que no vamos a tomar mucho en cuenta al final, pero los voy a escribir igual, es tenerlos a todos, Chris, Mati y Rodo, y también no tener a nadie, conjunto vacío. Esas son todas las posibilidades. Tenemos una función de valor con la que queremos calcular el valor que aporta un grupo específico. Da lo mismo cuál de todos estos. Tomamos uno, cualquiera. Digamos, tomamos este. Queremos ver cuánto aporta ese grupo uniéndole a alguien más versus menos cuánto aporta ese grupo solo. Por ejemplo, cuánto aporta Chris y Rodo unido a Mati versus cuánto aportan Chris y Rodo por separado, sin Mati. Hay un par de preguntas en el chat para que nos sigan acumulándose. Ok. Iván pregunta, duda conceptual, ¿cuál es la diferencia entre análisis de sensibilidad y esto de la explicabilidad? Son diferentes porque sensibilidad habla más de cómo variar valores. Por ejemplo, si tú te pusiese, no sé, a
el efecto era 1000, o sea, mi variable era 1000, y yo digo como, bueno, pero tengo cierta incertidumbre en esa variable, quizás es 1200. Entonces, con esos dos valores y ves cómo se comporta tu respuesta. Eso es más bien un análisis en sensibilidad, donde agarra un parámetro y lo medes sobre cierto punto de incertidumbre y ves cómo se comporta el output. Si el output es sensible a esa variable y se dispara para arriba o para abajo, significa que es muy sensible a esa variable y por ende es crítico reducir un poco esa incertidumbre. Eso es lo que te da un análisis de sensibilidad. Te da algo de interpretabilidad quizás, pero no es el principal concepto. Tiene que ver más con hacer ese análisis si se dispara o no respecto a inestable en ese sentido. Esa es la primera. Lo segundo, preguntan si es más esto, si lo es la parte conceptual, que como partimos en el stream, es la parte quizá un poco más densa y difícil de algunos métodos, pero este es un método que es fácil de aplicar, la teoría no es tan fácil, viene de teoría de juegos, pero es súper interesante porque hay ciertas propiedades que una la mostró Rod, que pueden ser útiles. Y así que llamo a no desmotivarse, toma su rato estudiarlo, sus buenas sentadas y sus buenas horas, no lo podría negar. Yo me Y si es demoré muchas permutación y horas en combinación hasta entender cierto esto. punto. ¿Ah? Yo me demoré muchas horas en entender esto. Así que no es motivarse, pero... Y eso eran las preguntas y ahora lo que está haciendo Ro, recap para ver si yo lo entiendo. Ujú. Estáis buscando el valor, tenía una función de valor que nos asigna como el aporte que hacemos cada uno, ¿no? Sí, Y sí. dijiste que era Chris y Rodo, ¿quién era? C es Chris, R es Rodo, M es Mati. Ya, ¿y Entonces ese? ahora, dale. ¿Quién es ese? Ese es un subconjunto cualquiera. Que ahora Ah, lo estoy ya. reemplazando. Esto es S por CIR. Ah, ya, Para verdad. tener un ejemplo concreto. En vez de hablar Entonces, de un S abstracto cualquiera, en este caso, el conjunto de Chris y Rodo. ya, entonces en Chris y Rodo, si entendí bien, estáis viendo mi efecto marginal, pues, porque estabais Exacto. viendo el aporte de Chris, Rodo y Mati, Sí, menos solo Chris y Rodo, o sea, estáis viendo mi aporte, sí. básicamente. Y lo que estoy buscando es cuál es el phi de Mati. El phi sub m le voy a llamar. De nuestra función de valor, que es un modelo que nos dice no sé cuánto aporta cada uno. Esto es un modelo que viene dado, es el modelo que entrenaron o una función específica, lo que sea. Eso es B. Es cómo estamos evaluando nuestro beneficio o nuestra predicción o lo que sea. Entonces estoy buscando este phi, este valor de Shapley para Mati, para saber cuánto aporta Mati al equipo. ¿Qué problema hay solamente con esto? ¿Lo ven? Sí, Lo porque digo. aparezco de 1000 maneras, pues me estáis considerando en una nomás. Sí, exacto, te estoy considerando solo en una. Estoy verificando cuál es la diferencia que hace Mati cuando antes estábamos solamente Chris y yo, y ahora estamos Chris, yo y Mati, estamos todos. Pero también hay que verificar cuál es la diferencia de cuando estoy yo solamente versus cuando ingresa Mati a la ecuación. Ahí está. Y también tenemos que verificar con Chris por separado. Unión Mati menos B y aquí Chris solo. ¿Cuál es la diferencia entre cuando está Chris solo versus cuando está Chris con Mati? ¿Cuál es la diferencia cuando estoy yo solo versus cuando estoy yo con Mati? ¿Cuál es la diferencia entre cuando estamos Chris y yo solo versus cuando estamos los tres? Todas esas hay que tomarlas en cuenta. No es solamente una. Así que vamos a hacer una sumatoria. Vamos a sumar todas las posibilidades. Vamos a decir que nuestro phi de Mati, no, voy a escribirlo general antes. Phi sub i, después vamos a llevarlo a Mati. Phi sub i de nuestra función de valor va a ser igual a una sumatoria de... Esto no va a ser exactamente así. Si alguien sabe cuál es la fórmula, no grite aún. Vamos a hacer la sumatoria de la diferencia de un subconjunto uniéndolo a nuestro elemento i, que en el ejemplo era Mati, menos solamente el valor del subconjunto. Esto lo vamos a sumar sobre todos los subconjuntos en el conjunto total al que le llamé omega. Es un subconjunto de todos menos donde está el elemento de estudio. O sea, tenemos que tomar ese subconjunto de todas nuestras features, sacando el elemento que queremos estudiar, para poder agregarlo por separado aquí e ir haciendo las restas. Aquí vamos a tener un montón de restas que las vamos a ir sumando. ¿Se entiende la lógica? Es complicada, yo sé que es complicada. Hay un problema con
Bueno, no exactamente. Uno podría usar este valor. Uno podría decir, ya, esta va a ser toda mi influencia. El problema es que distintos grupos, como... Hay dos formas de hacer grupos de A2. En el caso de Fide Mati, IM, DB. En este caso tenemos el conjunto Chris y Rodo. Perdón, una forma de hacer conjuntos de 2. Pero también queremos contrastar con Rodo y con Chris por separado. Tenemos 3 conjuntos con los que queremos contrastar. Estos son nuestros S en el ejemplo. Y hay 2 S que tienen un solo elemento, mientras que hay un solo S que tiene 2 elementos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer que el peso que tenga cada uno de estos, según su cantidad de elementos, sea equivalente. Queremos tratar estos por separado. Entonces vamos a dividir esta suma. Vamos a decir, en vez de sumar sobre todos los subconjuntos de nuestro omega, vamos a sumar sobre... Vamos a decir que tengo un K. Un K que es la cantidad de elementos que tengo en el subconjunto. Puede ser 2 en este caso, puede ser 1 en este caso. Va a ir de 1 hasta n, donde n es la cantidad de elementos que tengo. Y voy a tener otra sumatoria, la misma que tenía antes, de todo omega menos el i, pero en donde este subconjunto tiene tamaño k. Voy a llamarle S sub k. Entonces acá la misma sumatoria que tenía antes, en donde estábamos sumando sobre todos los subconjuntos posibles, la separamos entre todas las sumatorias posibles de tamaño k y cuántos k tengo. Los k pueden ir de 1 hasta n, la cantidad de elementos que tengo en el conjunto. De hecho, en verdad, no, basta n-1, porque la idea es no llegar a tomarlos todos, porque no es un caso interesante, y no llegar a tomar nadie, el conjunto vacío, porque no es un caso interesante. Entonces la sumatoria llega hasta n-1. Y lo que teníamos dentro es lo mismo. P de S unión menos el valor de solamente el conjunto S. Y aquí es SK. Pero es la misma idea. Es la misma suma, pero las separamos en dos sumas distintas. ¿Hasta aquí alguna duda? Dale, no, Robo. Quiero ver la conclusión. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es darle un peso equitativo por K a cada uno de estos elementos. Asumiendo este subconjunto, es este S sub K. ¿Cuántos subconjuntos tengo de este tamaño? En este caso, en el caso del ejemplo, con K igual a 1, tengo 2 subconjuntos. Con K igual a 2, tengo solamente un subconjunto. Pero ¿cómo calculo eso de forma genérica? ¿Cómo calculo la cantidad de subconjuntos que puedo crear de una cantidad n-1 total de tamaño K? De que Mati sabe y se muere por decirlo. ¿Alguien más? 3 sobre 1. 3 Sí. sobre 1, 3 sobre 2 y 3 sobre Claro, 3. con combinatoria. Para los que no sepan sobre combinatoria, voy a poner un link en Discord para que estudien sobre eso. La notación sería esta, n-1 sobre k. Esto es la cantidad de formas de formar grupos de tamaño k de entre n-1 elementos. Y esto se escribe como era n-1 factorial dividido por k factorial, y acá tenemos n-1 k, todo esto factorial. Puede que me esté equivocando en algún signo o algo así, pero es una serie de multiplicaciones de factoriales. Puede parecer complicado, pero una vez que uno estudia combinatoria es fácil. No me quiero meter tanto en eso porque nos saldríamos de este tema. Por ahora, si es que no lo han estudiado nunca, créanme que... Bien escrito, Robo. Ya, genial, gracias. Esa es la forma de calcular cuántos elementos tengo de tamaño K para un grupo de tamaño en total. Calculemos para nuestro caso particular, para verificar que obtenemos 2 y obtenemos 1, para ver que al menos en este caso tiene sentido. Para que los que nunca lo han visto me crean. ¿Cuánto es 2 en nuestro caso particular? ¿Qué tenemos? Tenemos n igual a 3. Entonces tenemos 3 menos 1 igual a, digamos que partimos con 1. ¿Cuántos grupos de tamaño 1 podemos hacer entre 3 elementos? Esto sería 2 factorial dividido por 1 factorial
y también dividido en 2 menos 1 factorial. N factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por etcétera hasta por n. Eso es n factorial. Por lo tanto, lo que tenemos arriba es 1 por 2 dividido 1 dividido 1. O sea, 2. Esa es la cantidad de grupos de tamaño 1 que podemos formar con dos elementos. Y en el caso de... Ahí tenemos nuestro n-1, los de tamaño 2, haciendo el mismo ejercicio. Tenemos 2 factorial dividido por 2 factorial por... Sería... El factorial de 0 es 1. Entonces esto es 1. Este se simplifica con este. Tenemos solamente un caso. Entonces tiene sentido. Todo cuadra hasta este momento. Para el caso de números más grandes, por ahora créanme, si no me creen y lo quieren ver por su cuenta, los invito a hacerlo como ejercicio, los invito a estudiar combinatorias. Yo lo encuentro entretenido y es útil para este tipo de cosas. ¿Alguna duda o algo que agregar hasta ahora? Ro, esto me está derritiendo el cerebro. Y que cuando yo vi bueno, yo no soy matemático como Mati. Cuando vi este tema lo aprendí de otra forma, lo comprendí como conceptualmente de qué se trataba, como con un ejemplo de unos troncos. Estoy tratando de recordar cuál es, creo que tengo un ejemplo, pero no estoy seguro si ¿Ya? de eso era, no lo quiero decir porque puedo confundir más la cosa. Está bien, uno puede aprender esto de muchas formas. Uno puede aprenderlo como código, Sí, copiar y pegar el código y aplicar, en donde uno o podría sufriendo. equivocarse. No solamente eso. Uno podría aprenderlo de forma conceptual, ni siquiera aprendiendo el código, no aprendiendo la teoría. O uno podría aprenderlo de forma teórica. Nos estamos metiendo ahora a la parte teórica y después vamos a ver la parte del código. Las tres son complementarias. Te sirven para entender qué es lo que está pasando por debajo. Deja ver si recuerdo bien, Ro. ¿Puedo aventurarme ¿Sí? y confirmarme si estoy bien? Dale. Sí. Por ejemplo, en el ejemplo de nosotros, ya estoy yo, tú, Ro, Mati, que somos las columnas, ya somos los features, las X. Y las filas serían nuestros tiempos que hablamos. ¿Ok? Yo hablé 30 minutos, Ro, otros 30 y 20. En otra ocasión, yo hablé 10, tú 50, Mati, otros 20. Claro, esa sería una ¿Ya? fila en nuestro dataset. Las filas ¿Sí? son los capítulos. ¿Ya? Sí. Y la I es los viewers, la gente que nos ve. Ok. Entonces yo quiero Sí. saber qué en verdad está contribuyendo a atraer gente. Cuando habla Rodo o cuando habla Chris Sí. o el Mati. Si yo aquí aplico este modelo, ¿ya? Y me ha dado un resultado y mira, sé que da lo mismo si estoy yo, ¿no? Los viewers se mantienen iguales, ¿cierto? Sí. Y puedo decir, oye, el Mati contribuye harto, más que el promedio, algo así. Sí. Entonces puedo decir, es que el Mati no lo podemos sacar porque habla harto y la gente desanima. Entonces ya, dale Mati, explotamos el Mati para que haga más stream. Y hable más también tiempo. puede pasar que la combinación, por ejemplo, de Mati y tú en el momento aporte harto por la dinámica que se da. También, Sí. y Entonces, por eso tenemos estos grupos de a dos. Por eso es importante Sí. los subgrupos de todos los tamaños. Eso quería agregar, que solo para agregar la intuición, que la escribió ahí en YouTube, como queremos, siempre que uno tenga preguntas del estilo como de cuáles son todas las formas en que yo puedo aportar, porque yo aporto con Chris de una forma, aporto solo de una forma, aporto con Ro de otra forma, con el grupo de otra forma, siempre que uno hace preguntas de ese estilo van a aparecer combinatorias, porque cuando las quiero contar todas, voy a tener que meterme con, chucha, cuántos grupos son, etcétera, etcétera. Pero tu intuición es correcta, Chris. Básicamente queréis medir ese aporte, y de hecho para mí esa es la propiedad más bacán de los Shapley, que al final si los sumáis da exactamente el valor de la predicción. Ojo, eso es como clave, que lo dijo Robo sutilmente antes. Sí. Pero eso es como lo bacán. Intuitivamente es complicado porque cómo me asignas un peso para cada dinámica. Eso es lo que trata de hacer de manera justa esto. Porque no es lo mismo que yo esté solo y aporte 70%, qué sé yo, pero en el grupo aporto 10, ¿cachai? Tienen que ser justo igual, como la asignación. Se cayó, se murió. no, la cámara se me olvidó prender el ventilador. No puedo creer que ya pasó un año. Ya estamos en primavera. Bueno, entonces me va a dar, porque me va a dar la contribución global y también la puedo ver local, pero por ahora estamos hablando de la global.
ahora estamos hablando de la contribución de una columna, un Sí. feature, al total. Esa contribución la estamos estudiando con todo el dataset, entonces sería la global. Sí. Pero después podemos reemplazar por un punto cuando queramos. Ahora estamos Sí. hablando de forma global. Y esto, no sé si lo explicaste en estas matemáticas, pero ¿cómo se hace en el dataset? Como que, dime si estoy equivocado o no, pero yo podría entrenar un modelo o comparo el modelo como solamente oculto a Mati y hago una predicción ocupando solamente yo y Rodo y veo el valor. Y veo si el valor en general era 30, saco al Mati, calculo y me da 28. Entonces ya hay una ¿Sí? diferencia de 2. ¿Sí? Te saco a ti y estoy yo y el Mati y el valor da 10, baja a 10. Como, mira, saqué a Rodo y el Claro. valor promedio bajó a 10, como la predicción bajó a 10. Entonces, oye, ¿Sí? como que el Rodo aporta harto. La Eso hago, ausencia o presencia, sí, eso haces. La ausencia o presencia de alguna persona, alguna feature que quieras agregar a tu modelo, etcétera, eso te da información de qué tanto importa, qué tanto pesa para tu objetivo final, para la respuesta de tu modelo, para la función de valor que estás utilizando. que es en este Es caso, una respuesta teórica, Chris, o sea, pero te la puedo bajar en la intuición total a todo esto. Lo que pasa es que esa función de valor, aporte que está haciendo, que le llamó B-Rodo, en la práctica sí es como tu modelo, ¿cachai? Tu modelo es el que le da como ese aporte, ¿cachai? El que evalúa cuántos tú tienes. Y por eso en los modelos de árboles funciona la cuestión y se puede hacer rápido el algoritmo porque dinámica computacionalmente costosa era para otros modelos porque hay que probar esas permutaciones en teoría si uno lo quiere construir. Y no la tení, no es directo, tendréis que como iterar millones de veces. Resulta que con las propiedades de los árboles, como son al final puras ramas que se van cortando, podéis calcularla rápida, ¿cachai? Y exacto. Y por eso se pueden implementar buenos algoritmos ahí. Pero al final tu función esa de valor de aporte es lo que te lo da el modelo finalmente, Y eso es ¿cachai? dado. No lo calculas cada vez, no. Es dado y es fijo. Tú entrenas un modelo una vez o das una función de valor una vez y esa se queda y tú evalúas nomás. Entonces esto es rápido. La evaluación es súper rápida. El entrenamiento, crear esa función o lo que sea, eso es lento, pero lo haces solamente una vez. Después la evaluación es rápida. Por eso esto es factible. Igual es Claro, pero computacionalmente lento si, cuando tienes muchos datos, pero si es factible. que tuviese que permutar infinito, que es lo que está haciendo el robot, porque está haciendo casos de tres, pues, ponte 100 features y ponte a calcular todas las combinaciones, la cuestión se vuelve loca, ¿cierto? Aunque tengas la función predecir en cada vez, porque tú una vez tenías entrenado, tú simplemente medís los nuevos valores y te da la función, ¿cierto? De valor. ¿Cuánto es el nuevo valor? El tema es que eso, cuando son muchas permutaciones, se va al carajo, ¿cachai? Sí, Porque tenéis que probar infinitos valores. Y sí. para construirlo así como teóricamente, como lo está haciendo el Rodo, te volveréis loco. Porque simplemente estáis evaluando muchas combinaciones. Las permutaciones escalan exponencial, así que se van rápido al carajo. Por eso funcionan árboles, porque esa parte que uno puede hacer esas combinaciones no es necesario, lo hace mucho más rápido, ¿no? De hecho, factorial. Peor que. No me acuerdo. ¿Cuál era peor, factorial o exponencial? Creo que factorial es Creo peor. que es. El escalamiento es brutal, ¿no? Ya, quiero vamos. terminar con la intuición de esto antes de la pausa y después viene la otra parte. Teníamos esta suma en donde estamos comparando todos los subconjuntos de coaliciones de los grupos que estamos midiendo y vamos a ajustar un poquito. Vamos a dividir cada uno de estos términos por la cantidad de elementos que podemos formar de ese tamaño, la sumatoria. Eso nos va a quedar sumatoria de k igual a 1 hasta n-1, que son todos los posibles tamaños de coaliciones que tenemos. Pueden tener tamaño 1 o tamaño todos menos un elemento. Y teníamos la sumatoria de todos los subconjuntos de tamaño k de nuestro conjunto total menos el elemento i que estamos estudiando. En nuestro ejemplo lo vamos a ponderar. Le vamos a poner un 1 dividido por... Vamos a ponerle menos 1 sobre k. ¿Por qué? Porque queremos que cada uno de estos elementos de esta suma, aquí tenemos el valor, lo voy a anotar rápidamente, unión menos el valor, la función de valor solamente con ese.
Ahí tenemos la misma función que había escrito antes. Pero ahora la estamos ponderando, este número factorial, para hacer que cada una de estas restas la dividimos por este valor para que cuando lo sumemos, que imaginemos que esto era 1. Digamos que por algún motivo esto me da 1. Si eso es así, esta sumatoria me va a dar la cantidad de elementos de ese tamaño. Es decir, si esta resta fuera 1, esta sumatoria me daría n-1 sobre k, y esto lo estamos dividiendo por n-1 sobre k. Por eso vamos a dividir por ese. Por eso estamos dividiendo por este valor, porque es la cantidad de subconjuntos de tamaño k posibles que podemos construir de n-1 elementos. Estamos como normalizando. Esa es la idea de poner este término ahí. Para que el promedio, estamos ponderando el promedio para que cada uno de estos elementos pese lo mismo y obtengamos un valor que no explote. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? También lo podía interpretar de otra forma, Robo. Por ejemplo, como que hay grupos que son como menos probables. Creo que coalition era la terminología, ¿cierto? Coalition, sí, coalición. Entonces, tendía a ponderar menos a aquellos escenarios en que yo aparezco menos. Por ejemplo, acá son 3, entonces no se ve tanto, pero hay como ciertos grupos que como que mi aporte, no sé, cuando hay 3 hay más elementos, entonces hay muchos escenarios en que yo aparezco de a 3 y se ve mi aporte. No debe ponderar igual que cuando aparezco una vez, ¿cachai? Marginalmente, o cosas así. Entonces al final trata de darle más peso como a mi más apariencia, donde estoy aportando más en el fondo, Sí. en esas combinaciones. Cuando teníamos k igual a 1, teníamos 2 grupos, Chris y Rodo. Cuando teníamos k igual a 2, teníamos solamente un grupo. Tenemos k igual a 1. Estamos verificando la resta del aporte de Mati con respecto a Chris y el aporte de Mati con respecto a mí, por separado. Y tenemos esos dos elementos. Esa división, esto de acá, va a estar dividido por 2. En el caso de 1, vamos a tener 1 dividido 2 por el valor de cuánto aporta Chris unido con Mati, menos el valor de cuánto aporta solamente Chris. Todo eso dividido por un medio. Y a esto le vamos a sumar un medio de lo mismo, pero comparado conmigo. Entonces, en este caso, todos los que tienen tamaño 1 van a aportar una cierta cantidad a nuestra suma. Y esa cantidad, estamos haciendo que los aportes de tamaños iguales sean equivalentes. El de tamaño 2 lo vamos a dividir por 1. Entonces va a pesar más. Si comparamos Chris y yo con respecto a Mati, esa resta va a pesar más que cada uno de nosotros por separado. Pero cada uno de nosotros por separado son 2 restas. O sea, igual ya pesa más por el hecho de ser 2 restas. Por eso la tiramos un poco hacia abajo. Esa es la idea de hacer esta ponderación. Por eso tiene sentido. Para poder ponderar de forma, entre comillas, equitativa. ¿Alguna duda hasta ahí? Y gracias a Max Pina por el follow. ML Max. Y además, acá hay otra cosa que podemos hacer. Tenemos una sumatoria acá. Detalle. Esto lo voy a poner dentro de la sumatoria, pero lo voy a reordenar solamente. La sumatoria que está afuera va de igual a 1 hasta n menos. Hay que agregar 1 dividido n en la ponderación. Porque esta combinatoria era para ponderar todo lo que estaba acá adentro, gracias a la sumatoria de todos los elementos, de todos los subconjuntos de tamaño k. Y la de afuera, también queremos hacer que pesen lo mismo. Cada uno de los grupos, los de tamaño 1, los de tamaño 2, los de tamaño 3, etc., en conjunto queremos hacer que pesen lo mismo. Así que vamos a incluir un 1 dividido n, no me acuerdo por qué era n y no n menos 1, lo que no recuerdo. Pero por eso aparece ese término extra. Y así es como llegamos a esta expresión de acá. Esta combinatoria elevado a menos 1 es el factor que usamos para la ponderación de los elementos de tamaño. En este caso ya no está el tamaño restringido, porque lo que hicimos fue separar en los de tamaño k fijo y después lo volvemos a sumar todo y lo volvemos a juntar. Pero gracias a esa separación podemos explicar por qué esto tiene sentido. Este módulo de S es el tamaño de S.
Antes ese tamaño era fijo, era K y sumábamos fuera por todos los K. Pero después aplicamos la sumatoria entera y la volvemos a juntar. Esta sumatoria es sobre todos los subconjuntos de nuestro conjunto total, menos I, el elemento de estudio, ya sin restricción de tamaño. Pero esta combinatoria se mantiene. Y este 1 dividido n también se mantiene y es el que nos pondera... ¿Qué? Creo que te falta, o sea, hay una intuición que no me acuerdo dónde estaba, pero importaba el orden de entrada que no lo he mencionado. Eso se usa para otra cosa. En este caso no es necesario, pero hay otra forma de escribir esto que sí tiene que ver con el orden en que tienes tu conjunto, que te sirve para probar algunas propiedades, que no voy a hacer por tiempo. Pero sí es algo que te puede servir. Lo voy a mostrar. Está más abajo, lo pueden ver en Wikipedia. La eficiencia, aquí está. Lo que puedes hacer es reescribir lo mismo, pero usando permutaciones en un cierto orden, con un orden R. Y lo que hace es tomar tus elementos de estudio en orden. Primero el primero, después el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. Y evalúas cuánto pesa tu coalición antes del elemento de estudio versus agregándole el elemento de estudio. Entonces vas agrandando tu coalición cada vez más y más y más y más. Y eso te permite después probar propiedades, específicamente la eficiencia, a través de una suma telescópica. Esa es la gracia. No voy a explicar eso, pero para los que sepan de matemática lo van a escuchar y van a decir, ah, mira qué interesante quizás. Yo lo vi y dije, ah, mira qué choro. Pero no me voy a meter en eso. Ustedes estaban viendo la Matrix, no sé cómo, no sé, no sé, yo veo a Rob explicando y yo nada, y Mati como, oh, mira, te faltó un punto, así como, ¿dónde? ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo lo está siguiendo? ¿Cómo alguien lo puede...? No, no, ven otra cosa. Deberían hacer un capítulo de cómo pensar matemáticamente, ¿qué ven ustedes? Así como que me expliquen a mí cómo ustedes ven el mundo, porque, what the fuck. Puede ser interesante. Hay como algunas intuiciones de demostraciones de cómo se hacen las básicas. Eso podría ser interesante para algún capítulo. Sí, mira, si logran, a mí me gusta aprender, me gusta ver cómo ven otras personas el mundo. Me gustaría ese capítulo estar y entenderlos a ustedes, cómo lo ven, por qué esta es una maravilla, por qué lo encuentran así tan fascinante. Dale, Link, apoyo. Sí, porque así... Quizás algo es sí, que así- también la notación para mí es como nada, como que es un lenguaje que igual me machacaron. Entonces igual, no sé, pues Sí, veo sumatoria y no me está diciendo nada distinto, ¿cachai? A lo que mi cabeza moldeó. sí. Eso Igual- es súper buen punto. Acostumbrarse a la notación es difícil al comienzo y hace que te cueste más entender las cosas naturalmente. Es práctica. pero hagamos una prueba, a ver si aprendo algo, como Sí, al para menos otro algo. capítulo, sí, me tinca. Así los subsecuentes capítulos no sufro tanto. A ver, como, Sí. ya, caché, ya está. Veámoslo, no sé, en unos quizás 4 semanas más por ahí. Pero sí. Sí, porque yo Entonces, siento que no puedo aportar nada, Rob. Como que el Mati te aportas las dudas. ayuda, te dice, Eso es oye, importante. Aportas dudas que también podría tener el público. Eso es importante. Pero tu intención así es que... correcta, Chris, al Sí. final. Estás midiendo un aporte y con una fórmula complicada, eso es lo que te dice tu cabeza. Y que ahora sabes que involucra combinatoria y que importa el orden y que ponerle un peso. Eso es básicamente lo que te está llevando. Yo sé que mucha gente del chat, y de verdad es eso nomás. Pero que cumple propiedades bonitas. Eso es lo que la matemática te da las gracias. Esa cuestión que está mostrando el rol es que, Sí. claro, escrita así, va a cumplir ciertas propiedades que podías usar para otras cosas en la Pero práctica. ¿Cachai? ejemplo, pues, ahora como mencionó este de la eficiencia, y fue como, pero que eso se refiere a que corre más rápido o algo así. No le ponen nombre, pero literal es lo que dice arriba. Mati, traté de leer lo que dice arriba, dije, no, ya, que me lo expliquen. Y Robo, está muteado parece. Sí, sí, gracias. Sí, la eficiencia significa que la suma de todos los Shapley values, o sea, la suma de las contribuciones individuales, pero con respecto a otra persona o a un grupo de personas, etcétera, la suma de todos los elementos que uno está estudiando es igual al valor, es igual al valor de la coalición entera. O sea, es igual a
lo que pasaría si es que tomamos a todos los integrantes. Digamos que en el ejemplo de encoders, tomamos el aporte tanto de Chris, de Mati y mío. Vemos, como decías, la cantidad de viewers. Eso es equivalente a tomar cuántos viewers aporta cuántos viewers aporto yo, y lo sumamos, ese número es igual. Eso Y eso se llama que es eficiencia. eficiencia. Sí, es eficiencia porque no hay pérdida. La suma te da el total. No pierdes elementos en el proceso. No. Mm. Por eso es eficiente, porque no pierdes, no Ya. desaparecen elementos. Por eso se llama eficiencia. Ah, Pero buena. cacha algo bacán de eso, pues, es que cuando tú tenés, no sé, interpretado en un modelo como probabilidad, si tú Ujú. sumas todos los Shapley values, te va a dar la probabilidad final. Sí, Eso es al final. Eso es eficiencia en la práctica. Como que te va a decir, la primera feature fue 0,5, 0, menos 0,3, más 0,2, menos bla, 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 bla. sí. Sumáis todo y te va a dar el valor total de tu predicción. Sí, te sigo porque eso uno lo ve cuando aplica esto de librería de paquete y hace eso, la suma, te da el valor. Como que, ya, si la probabilidad es 0,95, hay uno que aporta 0,9 y otro 0,05. Y Eso se es. demuestra con esto, po, porque esta escritura hace que la weá sea así. Si no, no sería así. Porque... Ya, ok. Sí. Bueno. Oye, en la Wikipedia, Sí, estoy la- ahí. ¿En qué parte? sube un poco más arriba. ¿Ya? Cuando delante. ¿Está? Espérate que estoy con lag. Ah, Un sí, poco sí. más, sí, sí. Ahora entiendo al señor que está ahí. Mira la cara que tiene. Esa persona tiene 50 años y se ve así luego de haber obtenido esta fórmula. Mira su cara. No. Sí, Todo pero- hace sentido. Las otras propiedades que tienen los chaps es la simetría, es decir, si es que comparas un subconjunto que... Si tenemos dos actores que son equivalentes, aplicado a Machine Learning, dos columnas, deberían aportarte algo equivalente. Eso significa que la función de valor de agregar a I y la función de valor de agregar a J es equivalente. Eso implica que los Shapley values van a ser iguales. Y eso es súper fácil de demostrar en verdad. El otro, el de la telescópica, es un poco más complejo. Pero este no. Es cosa de mirar la fórmula. Es cosa de decir, bueno, todo esto. ¿Dónde está el I? Está solamente aquí, en esta sumatoria, y en esta otra sumatoria. Y es que este valor es igual para J, lo reemplazo y tengo la equivalencia. No lo voy a escribir, pero piénsenlo un poco. O sea, es normal cuando uno está aprendiendo estas cosas. Piénsenlo un poco y hagan el álgebra, reemplácenlo y va a ser directa esa propiedad. La otra, aquí está, es que tienen un jugador, un agente o una columna que les aportas nada, que no influye conceptualmente en lo que están haciendo, tu Shapley value debería ser 0. No debería aportar. Significa que la función de valor de agregar al elemento i es igual a la función de valor de no haberlo agregado, y comparando con el conjunto S. Para todas las S, esta también es súper fácil de probar. Hagan el álgebra, reemplacen la sumatoria y les da de inmediato que todo se va a 0, porque cada uno de los elementos de la sumatoria te da 0. Hagan el ejercicio. Y la otra era la linealidad. Sí, aquí tenemos dos funciones de valor distintas y queremos calcular el Shapley value de un agente para una suma de modelos, una suma de los efectos de los modelos. Esto lo podemos calcular sumando los Shapley values de cada uno de los modelos. Está bueno. No me recuerdo si esta era fácil o no, creo que está un poco más compleja. Y también si multiplicas por una constante, la constante sale de los Shapley values. Esa es la propiedad de linealidad. ¿Alguna duda con respecto a esto? A las propiedades, La de la al menos constante es conceptualmente. Sí, la constante creo que sí es fácil. La suma no, Sí, porque no recuerdo. de la fórmula sale de los del B, mira, y sale para afuera, factorizada y se le queda. Entonces queda alfa por la misma wea. Sí. Entonces da. La otra no la veo tan directa, de hecho. Y Sí, sorry, como no si lo esa es la intenté. intuición. Sí, Así está en su salsa. así es entretenido. Entretenido. Iván dice, queda propuesto para el lector. Exacto, queda propuesto para el viewer. Vamos a hacer la pausa de los memes antes de mostrar algunos ejemplos. Y Estamos cerrando ya por rojo. Se te pasó el tiempo volando.
Sí, totalmente. Y hay otras cosas que quiero explicar. De hecho, A mí- quiero mostrar los ejemplos quizá en otra oportunidad, porque hay otra parte teórica que me gustaría mostrar. Así que yo creo que los ejemplos los voy a mostrar en otra oportunidad. Un segundo. Dale, Ujú. pero Sí, vamos a los memes. hay segunda Sí. parte. Durante la semana varias personas pusieron, sobre todo, adivinen de qué. Amazon se cayó, así que hay un montón de memes de Amazon. Si quieren ver los memes que ponemos durante la semana, vayan a nuestro Discord. Está el link tanto en nuestras descripciones de los videos de YouTube, como también en el chat de Twitch ahora, el que lo acabo de poner. También está en el perfil de Twitch. Si quieren ver los videos pasados, si les gusta este contenido, vayan a nuestro YouTube, denle like y suscríbanse. Vean lo que tenemos varios contenidos distintos, algunos teóricos como este, otros más prácticos, otros de desarrollo laboral, un montón de cosas distintas. Este lo encontré muy bueno, lo compartí como en 3 partes distintas, me lo robé, así que gracias y te robé el meme muchas veces. Los ingenieros en todas partes pretendiendo que estaban monitoreando la situación, refrescando la página de status de... Yo la refresqué como 10 veces y le iba informando a mi equipo. Oigan, seguimos en 100 servicios no disponibles, seguimos en 100. Ah, miren, estamos peor. Y así. Otro de los ingenieros de ahora mismo. A ver qué hacer. Al final todo esto fue por un problema de DNS en una base de datos que tienen ahí. Y eso repercutió en todos los otros servicios. Estamos con el Snap, todos los servidores. Esto fue por un problema que pasó en Virginia, en la zona de AWS más grande, en donde hay más servidores, la más importante. Hubo un problema ahí que repercutió en otras zonas porque las otras se alimentaban de elementos que estaban en Virginia. Sí, US East 1, esa es Virginia. Y aquí tenemos algunos de interpretabilidad. ¿Es tu modelo Machine Learning? Sí, mira, pones los datos aquí en esta gran pila de álgebra lineal y luego recolectas la respuesta en el otro lado y listo. ¿Y qué pasa si la respuesta está mal? Solo mueves un poco la pila hasta que empieza a hacer sentido. Esto es algo que a veces la gente hace cuando no tiene cómo entender los modelos y no tiene otra forma. No porque no haya, sino que porque no lo han buscado, no lo han estudiado. Y muchas veces se van a encontrar con problemas en producción que no van a entender por qué están pasando. Así que es mejor estudiar en qué tu modelo está dando un resultado u otro para poder explicarlo después cuando te pregunten o verificar y encontrar errores antes de darlo. ¿Algo que agregar? Yo quiero un tema relacionado, pero un poco profundo, pero es cuando en Data Science como que el dataset es muy importante y que si tienes toda la información necesaria para encontrar la respuesta. Pero el ejemplo que hemos estado ocupando de que los minutos que hablamos, cada uno de nosotros en cada episodio, los episodios en la fila, nosotros 3 las columnas y la variable y los viewers promedios que tenemos, si hacemos un modelo con esa información, ¿crees que sería un buen modelo? Como Depende que de qué sería quieras lograr. suficiente. Porque es lograr tomar una accionable, ¿cierto? De cómo podemos aumentar los viewers. Como, oye, pongamos, si concluimos que el Mati llama más a las personas, pongamos al Mati a hablar más. Podríamos Como tomar que, algunas decisiones con eso, pero bien pocas. sí, por eso, porque conocemos el problema. Conocemos cómo estamos aquí, conocemos como que en verdad el Rodo cuando participa a lo mejor es porque le dice a sus alumnos de sus clases que se sumen, o si no, Rodo los reprueba, entonces todos se conectan. Entonces, No. esa variable, bro, como no tenemos esa información en el dataset, lo sabemos como información extra, pero en el dataset que nos pasan no está esa información que Rodo le avisa a sus alumnos. Entonces, podemos sacar conclusiones equivocadas. Entonces, pongamos más tiempo a Rodo, pero se va a mantener sus alumnos, porque siempre se van a estar los mismos, no se va a duplicar. Entonces, como que, obvio, pero sabemos eso. Entonces, cuando estamos en una empresa, imagínense cómo escala ese problema. Como que te explican un problema a medias y uno cacha la mitad de eso, y te pasan un dataset que también está a la mitad y mal construido, y te piden sacar un modelo con esa información. Entonces uno llega como bien así, ya, acá un dataset, modelo, error. O sea, como AUC05. Y uno, pero ¿por qué me da 0.5? Porque en verdad no entiendes el problema. Como que en verdad necesitáis otra data que no te han informado, que el negocio tampoco se le ocurre de decirte, oye, sí, esta información puede ser, porque no tiene la formación de que, oye, esto podría servir o no. O incluso no saben.
o la data está incorrecta, como ingresada. Entonces hay tantos factores que hace que la vida del data scientist sea como terrible, que los modelos no sean como los modelos de Titanic, porque el dataset está incompleto. Entonces, todos estos análisis como que cuestan que salgan y algo coherente, y hay que como preguntar, validar que la dataset está bien, hacer estos análisis, como para asegurarse de dónde está como el problema. Por eso Buena toma... reflexión, Chris. Sí, Me gusta. sí, O sea, para mí voy a decir esto, mira, rajatabla. El buen data scientist del mal data scientist se distingue por ser capaz de hacer eso, de hecho, lo que estáis diciendo. Como que sabe cuándo le falta, entonces como que va a buscarla, sabe cuándo detenerse por lo mismo, ¿cachai? Y no seguir como iterando, y ahí como que, como alguien dijo en el chat, es medio arte, pues, como que, no sé, se mete, quizás no entiende tanto el problema, pero va a la gente que entiende el problema, ¿cachai? sí, No sé, sí, y de alguna forma saca algo que tiene sentido, porque aquí con lo de los viewers yo intuitivamente, imaginemos yo soy el experto, te digo, no, pues te falta el topic, pues, bueno, o sí, pues, evidente, ¿cachai? ¿cachai? Exactamente eso, di que ir a preguntar, no sé quién con el dataset que te digan qué es, sino oye, pregunta más, por ejemplo, en este caso, Rodo avisó a su curso, no, publicamos en LinkedIn, ¿de qué se trata el tema? El día de la semana, si es feriado al día siguiente o no. Entonces, varios factores que sabemos nosotros que afectan, y lo sabemos porque estamos viviendo esto al día a día, entonces sabemos que con el dataset del tiempo que hablamos no influye. Además, puedo hablar poco, pero la calidad puede ser alta, entonces hay como muchas cosas Sí, que hay que preguntarse. Por eso es bueno como involucrarse en los procesos de negocio, entenderlo, hacer varias preguntas, para asegurarse que el dataset que te entrega es el correcto. sí. La mayoría de las mejoras que uno puede hacer en los procesos vienen de mejorar los datos en general. Opinión, mejorar los modelos. Todo se queda en los datos. Y los otros los voy a dejar para que los vean ustedes, excepto este lo voy a mostrar. La clásica imagen de Andrew Ng en uno de sus cursos, uno de los primeros que publicó en Coursera, el tipo de Machine Learning. Decía mucho, ahora vamos a ver la parte teórica, pero si no lo entienden, no hay problema, no se preocupen. Es un clásico, es tan clásico que se volvió meme. If you don't understand, no hay problema. Que tiene sentido. Sí, y hay muchas cosas que, en mi opinión, es bueno entender para entender por qué estás haciendo las cosas y dónde te estás equivocando pero para la mayoría de los casos basta con aplicarlo y listo. Ahora en este capítulo mi intención es que entendamos por qué esto tiene sentido, por qué le podemos creer a los valores de chat. Y después, en otro episodio, probablemente vamos a ver cómo interpretarlo, cómo usarlo. Dale más. Recuerden que si les gusta este contenido, denle like y subscribe al video de YouTube. Cacha que, o sea, anécdota de la vida real. Recuerdo un modelo que estábamos haciendo una vez, no me acuerdo bien de qué, y no importa mucho, pero no sé, suponte que el negocio creía que las variables impactaban de manera que ibas a pasar A, que era para arriba, por decirle un efecto positivo, y todos los análisis mostraban al revés, como toda la explicación, todo para abajo, ¿no? Y era como, bueno, o sea, dos posibilidades, o tengo todo malo, o no es cierto, ¿cachai? Y es difícil ir con ese mensaje oye, tú lo que has creído desde siempre que hace tal acción, no lo hace. Y me acuerdo perfecto de esa cuestión. Al final teníamos razón, ¿eh? No, lo revisamos varias veces y no pasaba a la conclusión. Y cuando lo fuimos al deep, tenía sentido que no pasase. O sea, hasta cierto punto, ¿cachai? Eso fue una anécdota curiosa que una vez me pasó. Me acuerdo perfecto. Y somos todos de Chile, por si acaso, sí. Sí. Saludos, estoy leyendo como para abajo. Eso que dices que te pasó podría, no digo que haya pasado por esto, pero una de las causas típicas de eso es la paradoja de Simpson, que no vamos a hablar hoy. Si alguien está interesado lo puede buscar en internet, quizás muestre un ejemplo por ahí. Pero es bastante típico cuando tienes una relación que es ascendente de alguna manera, pero cuando agrupas y analizas por grupos te das cuenta de que en verdad es descendente. La paradoja de Simpson. Sí, paradoja de Simpson. Eh,
Yo encuentro que los problemas reales, esos problemas, yo diría como que se sacan los gerentes, como, oye, tengo una idea, esto impacta, esta variable impacta al otro, como resuélvelo. Y uno empieza a hacer el análisis y como que uno sabe, me ha pasado, como que suena raro, así como que quieren predecir como el loto al día siguiente. Y bueno, usar el análisis, no te da nada. Y si te da algo, como metiste hartas variables para que te diera algo, y cuando uno empieza a ver las explicaciones de las variables, no dice mucho, no hay nada. Yo recuerdo haber estado dando vuelta al dataset, como que nada bonito que mostrar, como que no, los gráficos de correlación eran una nube, todo era plano. Me pasó varias veces eso, como que no había nada bonito, como, uy, mira aquí, justo el gráfico, una distribución como súper bonita. Era como muy confuso. De repente usaba gráficos que mostraba como que había una diferencia, pero había que explicar el gráfico, como a gerentes. Y ya eso era mucho pedir, entonces era difícil explicárselo. Había que entrar de otra forma. Sobre todo cuando vas en contra de la creencia status quo que se tiene. Como que ahí te van a cuestionar harto. Y Y después como decía, replicáis el yo creo que está análisis bien que para te otro cuestionen, mes. saber O sea, si explicarlo. haces el análisis para otro mes y el resultado es distinto, no hay como una coherencia. No sé. Es como. De repente hay este análisis bien duro que no. Cuesta. Sí, Cuesta que pasa. Hoy, de salgan hecho, correctos. hablando de eso, estaba, antes de conectarme, estaba terminando algo, así que lo acabo de terminar mientras estábamos hablando, porque me queda una línea de código. Quería ver lo que me hacía y me está dando vacío, weón, y si es vacío, no es bueno. Ajá, pero lo voy a pensar mañana. Lo voy a dejar ahí, espero me haya equivocado en algún filtro por ahí, pero si es cero, chis, Eso, a eso me no. refiero, po. Cuando uno empieza a hacer análisis y llega a nada, es complicado llegar a algo bueno de una. Y también estaban preguntando sobre la paradoja de Simpson. Aquí hay un ejemplo de la paradoja de Simpson. Tenemos una duda que puso Yamid en el chat. Tenemos 3 tipos de pingüinos. Hay 2 tipos de pingüinos, los de Adelie y que se comportan más o menos similar en estas 2 variables. Si hacemos un gráfico entre la profundidad del pico en milímetros y la masa en gramos, la distribución es relativamente similar. Uno puede trazar una recta, hacer una regresión lineal y es bastante similar. Y las de son muy distintas. Y ahí podemos trazar otra recta. Pero si tomamos todos los datos sin agregar, nos da la recta amarilla, que nos indica una tendencia a la baja. A medida que aumenta la profundidad del pico, disminuye la masa del cuerpo. Y en verdad es todo lo contrario a lo que pasa. Faltaba agrupar por los grupos. Ese es un ejemplo de la paradoja. Tiene que ver con entender los datos, con la interpretabilidad, pero muy tangencialmente. No es el tema de hoy. Solamente por la duda que estaba en el chat. Compartí el link al capítulo 87, donde hablamos sobre la paradoja de Simpson en más detalle. Bueno, gracias, Chris. No sé si a ustedes les pasa, pero yo siempre tengo el YouTube como desfasado, como atrasado, Es ¿Sí? normal, pasa. Es así. pero muy atrasado. YouTube creo que suele atrasarse un poco más porque la calidad a la que uno lo ve en YouTube, bueno, no sé, depende de lo que se te... Pero si lo estás viendo en calidad alta, se va a demorar más porque tiene que procesar. Como tienes que darle tiempo para que transforme todo a los formatos correctos, a la dimensión correcta, que procese el audio. La calidad suele ser más baja por defecto, a menos que tengas un tier alto. Si eres partner de Twitch, tienes acceso a múltiples calidades distintas según el usuario. Y ahí suele ser más rápido para los espectadores. Nosotros no somos partner, entonces ni siquiera llegamos a eso. Somos afiliados, ¿sí o Somos no? afiliados, sí, somos afiliados. Tampoco tan penca, tampoco tan penca. Entonces me tengo que mutear acá, si no Vale, va, Iván, va a filtrar. vamos a hablar sobre Chap ahora. ¿Cuál es la diferencia entre Chap y Chaply? Chap es una sumatoria, es una combinación lineal de los valores de Shapley, que nos permite obtener una aproximación a la función original. Tenemos la función f, que es nuestra función original, nuestro modelo, en el caso de una aplicación de Machine Learning, y tenemos g.
nuestra aproximación. Queremos que sea suficientemente similar a f. Esta función g está evaluada en z'. Z' es un vector que nos dice qué variables estamos seleccionando, qué variables están activadas. Va a tener un 1 cuando la variable en esa coordenada la estamos considerando para el estudio y un 0 si no la estamos considerando para nuestro estudio. Por lo tanto, g de z' es una aproximación a nuestro modelo, pero usando un subconjunto de variables. Una coalición de variables, como estábamos viendo con los valores de Shapley. Esta función la vamos a construir con un valor de Shapley base, más una serie de valores de Shapley para cada una de las coaliciones. Ni siquiera es cada una de las componentes, es cada una de las coaliciones. M es el número máximo de coaliciones, el tamaño máximo de coaliciones posibles. Que puede ser, eso es 2 elevado a la cantidad de columnas que tenemos. ¿Por qué 2? Es 2 elevado a eso porque para cada columna la podemos agregar o podemos no agregarla a nuestra coalición. ¿Está prendida o está apagada? Vamos a tener los z' con vectores del estilo 1, 0, 1, 0, etc. Puede estar prendido o puede estar apagado. La cantidad de posibles vectores de esta forma es 2 elevado a n, donde n es la cantidad de elementos que tiene z'. Esto es igual a m en nuestra notación. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Lo que quiero resaltar esto porque si no, no voy a alcanzar a ver el punto importante que quería ver. Hay un método base para usar CHAP que se llama kernel CHAP. Es el método más genérico, que no necesariamente es el más rápido. Aparte de kernel tenemos TreeChap, que es específicamente para árboles, no para cualquier modelo, no es agnóstico al modelo, es para árboles, pero es más rápido, logra reducir la complejidad computacional. Pasamos de 2 elevado a m en la complejidad computacional a solamente la profundidad de los árboles que estamos usando elevado a 2. Es mucho más rápido. Pero no vamos a ver el detalle de este porque tampoco lo estudié. Quizá lo podemos ver en otro episodio, pero a priori no. A menos que la gente lo... El que me importa es el genérico. El kernel CHAP. Y vamos a agregar a la expresión que teníamos antes, a esta función. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a tener una función f, que es nuestra función base, nuestro modelo, que va a estar evaluado en una cierta cantidad de columnas. Esa cantidad de columnas puede ser una, cuando estamos aislando el fenómeno y viendo si es que esa columna influye mucho, o 2 columnas, o 3 columnas, etc. Todas las coaliciones posibles. Y lo vamos a comparar con respecto a nuestra aproximación del modelo, usando la misma cantidad de columnas. Entonces tenemos este z' en ambas. Tenemos una función media rara aquí, un h sub x evaluada en z'. ¿Qué significa eso? El h de x va a tomar un valor de este tipo de vector, estos z' que nos dicen qué columnas vamos a estar utilizando, y nos va a devolver un x. Un x que va a tener valores específicos, por ejemplo 64 en esta, aquí vamos a tener otro valor 0, 0, 0, 0, acá digamos que tenemos un 9, acá tenemos un 7, y nos va a devolver los valores de un elemento específico, de una observación real que le estamos dando. Esa es nuestra observación x. ¿Por qué puse estas rayas entre medio? Porque acá estas columnas no las estamos usando, pero para meterlas al modelo necesitamos dárselas. Entonces, esta observación, este punto que queremos analizar para saber qué es lo que está influyendo en la predicción de este valor, para predecir que este cliente se va a fugar, por ejemplo, o si darle un crédito o no, etc. Necesitamos darle al modelo todas las columnas, pero no queremos que influyan estas que tenían 0, estas que queremos sacar de la coalición.
¿Cómo podemos hacer que no influyan? Una opción. ¿Sí? No, estaba pensando. Ya. Una opción, si quieren pausen el video y piensen un poco si están viendo todo esto en diferido. Una opción es crear un modelo de cero y sacarlas, pero eso es muy costoso porque tienes que crear el modelo. Así que no vamos a hacer eso. Lo que podemos hacer es poner valores aleatorios. Hacer un sampleo aleatorio para romper cualquier relación que haya entre esta variable y todas las otras. Vamos a samplear de forma aleatoria todas las que no queremos considerar en la coalición. Para simular que no importan. Que estamos rompiendo a propósito todas las correlaciones que hay entre esas variables y todo el resto. ¿Se entiende la idea? Sí. Eso es lo que hace nuestra función h sub x. Tomamos el valor x que queremos analizar y lo adaptamos, lo modificamos en función de qué columnas queremos usar y qué columnas no queremos usar. Eso hace h sub x. Lo que estamos haciendo en chat es tomar nuestro modelo, evaluarlo en esta h sub x, restringiendo a ciertas columnas, y lo estamos... Me faltó un paréntesis ahí. Y lo estamos comparando con nuestro modelo más simple, que toma solamente una cierta cantidad de columnas. Queremos que este error sea lo más pequeño posible. Por lo tanto, vamos a minimizar. Para minimizar no es lo único que podemos hacer, pero lo que vamos a hacer ahora es usar la norma 2 para minimizar. Eso significa elevar al cuadrado para tener un problema convexo que tiene un mínimo, que debería tener un mínimo global. Y bueno, si las funciones no son medias, son totalmente raras, pero este cuadrado ayuda a encontrar los mínimos porque transforma el problema en algo convexo. Y luego vamos a sumar todas las posibilidades. Vamos a sumar sobre todo los Z', sobre todas las coaliciones en nuestra posibilidad de coaliciones. F es nuestro modelo y tenemos la transformación para obtener el X restringido menos G. Todo esto elevado al cuadrado. Por eso tenemos esta expresión acá. Y esa va a ser nuestra función de pérdida. Lo que queremos minimizar. Queremos minimizar la pérdida. Queremos optimizar. Esta función de pérdida depende del modelo que le pongamos. Nuestro modelo original depende de nuestra aproximación, un modelo aproximado, y depende de otra cosa. Algo lo que le vamos a llamar pi sub x. Que es otro que me importaba explicar. De pi sub x. ¿Qué es esto? ¿Por qué tenemos que agregar un término extra? Este va a ser un peso. Queremos darle distintos pesos a distintas posiciones, distintas coaliciones específicamente de nuestra comparación. ¿Por qué? Porque quizás algo que podría ser interesante es comparar, en el caso de Chris, Matt y yo, comparar qué pasa si es que sacamos solamente a Chris. ¿Cómo afecta la ausencia de Chris en nuestra performance? Después por separado, ¿qué pasa si sacamos solamente a Mati? Esas extracciones individuales, la presencia y ausencia de una sola persona, te debería decir mucho de lo que está pasando. Aplicándolo a un modelo, si incluyes una variable o no, la presencia o ausencia de esa variable, debería pesar más la decisión de si agregarlo o no. Pero las otras igual deberían pesar. Incluir esa variable en conjunto con otra también puede que importe, o en conjunto con otra más también puede que importe, pero la variable aislada le vamos a dar más peso. Entonces vamos a estar multiplicando por un peso que logre hacer esa modificación. ¿Se entiende la idea? Uh-huh. ¿Cómo creamos esa? Y esta es la parte compleja que a mí me costó entender. Y después, ahora que lo pienso, es relativamente fácil, pero yo vi la expresión y dije, ¿qué es esto? Así que no les voy a mostrar la expresión. Lo vamos a construir de cero. Queremos que nuestros elementos que tienen solamente una columna pesen más. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué peso podríamos usar que logre obtener un número más alto cuando nuestra
cantidad de unos es pequeña y uno más bajo es que está entre medio. Vamos a decir que pi lo vamos a construir por partes. Queremos que nuestro peso sea alto cuando tenemos pocos elementos. ¿Qué pasa? Probemos algo. ¿Qué pasa si es que usamos este? Este nos va a dar el módulo de z', es la cantidad de unos que vamos a tener en este z', la cantidad de columnas que estamos tomando. Si tomamos solamente una columna, esto va a ser 1. Si 2 columnas, va a ser 1/2. Si tomamos 3 columnas, va a ser 1/3. Entonces ahí el peso que estamos creando va a ir disminuyendo a medida que vamos aumentando la cantidad de columnas. Por lo tanto, dividir por la cantidad de columnas que estamos agregando logra ese efecto. Logra que le demos más peso a cuando seleccionamos solo una. ¿Dudas hasta ahí? Con el primer término. Ahora tomemos otra condición. Queremos que además, si es que falta solamente una columna, es decir, si tenemos z' como 1, 1, 1, 1, muchos unos y solamente un 0, también pese mucho, porque la presencia de una columna nos puede decir mucho y la ausencia de una sola columna también nos puede decir mucho. ¿Qué podemos hacer para incluir esa noción? Que cuando nuestro z', el módulo de z', la cantidad de columnas que tenemos activadas, sea grande, también queremos que pese más. Queremos que el peso en general aumente cuando este z es grande. Vamos a tomar la cantidad de coaliciones posibles y vamos a restar este módulo de z. ¿Por qué estamos haciendo esto? En el caso de Chris Matillo, la cantidad de coaliciones posibles son 3. Cuando estamos estudiando la ausencia de Mati, digamos, teníamos las coaliciones de Chris solo, Rodo solo y Chris y Rodo solo. Esas son las que estamos estudiando. La cantidad de columnas que podemos tomar. Vamos a restar la cantidad de columnas que tenemos activadas y esto significa que si las tenemos activadas todas menos una, esto va a ser muy grande. Esto debería anularse cuando z es completo. Cuando tenemos casi todo activado, esto se parece mucho a m. Entonces esta resta va a dar algo muy pequeño cuando estamos en ese caso. De hecho va a dar 1 porque tenemos solamente una columna sin considerar. Y este otro nos va a dar m-1 porque hay solamente una que está inactiva. De esta manera, con este le damos más peso a las coaliciones que solamente seleccionan una columna y con este le damos más peso a las coaliciones que no seleccionan solamente una columna. Vamos a ajustar este valor ahora para que nos dé, ojalá, 1 en los extremos. ¿A qué me refiero con los extremos? ¿Qué pasa si z' es igual a 1? Esta cantidad es igual a 1. Si tenemos una columna activa o si tenemos todo activo menos 1. Estos dos casos. ¿Cómo se comporta este término, este peso? En el primer caso tenemos 1 dividido 1 menos 1. En este otro caso tenemos 1 dividido m menos 1 por 1, porque este de acá, m menos 1, si lo reemplazamos acá, nos da m menos 1. Estos se van y nos queda 1. Simplemente lo reemplazamos por m menos 1. Entonces acá hay algo en común. Tenemos este m menos 1 en ambos casos extremos. Por lo tanto, para que en los casos extremos tengamos un peso de ese estilo. M menos z' barra. De esta manera, en los casos extremos, esto se va a ir a 1. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Dale, Chris. No, dale. Concluye. Ya, sí. Y ahora, como los casos extremos se van a 1, eso está bien, pero tenemos muchos posibles valores. No lo normalizamos. Esto va a explotar a medida que vamos agregando más y más columnas. Nuestra función de pérdida va a tener más valores y todo esto podría, no sé, técnicamente es infinito, pero podría explotar, podría darnos valores demasiado grandes que no tengan sentido, que haga que la minimización no sea tan limpia. Así que vamos a dividir por algo.
tenemos que dividir por algo tal que lo que tenemos hasta ahora, cuando tomamos en consideración todos los casos, todas las coaliciones, y las sumamos, nos dé 1 o nos dé algo acotado. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a tomar la sumatoria de este factor que teníamos antes. La sumatoria de esto sobre todas las coaliciones posibles. En M creo que era, sí, en M. ¿Cuántas coaliciones tenemos posibles en M? Este es el tamaño de la coalición. Entonces, ¿cuántas coaliciones dentro de las M posibles tenemos de tamaño norma de Z? Porque este es el tamaño de la coalición. Es ese número combinatorio. Es exactamente ese número combinatorio. Así que esa sumatoria da esta cantidad de términos en la sumatoria. Por lo tanto, vamos a dividir por ese término, esa combinatoria. Así estamos normalizando. Y por eso vamos a ocupar kernel, se llama, que tiene la gracia de dar un peso mayor a los extremos, a cuando tenemos solamente una columna, en cual sea la columna, va a dar menos peso. Si tenemos mezclas, si tenemos la mitad de las columnas, va a tener mucho menos peso. Y si tenemos todas menos una, va a volver a tener mucho peso. Digamos que fijamos m igual a 5. Esa es la cantidad total de coaliciones que tenemos. Y variamos z. Nos queda algo de este estilo, en donde tenemos un mínimo. Este mínimo se alcanza para este tipo de ecuación, para el tipo de ecuación en donde tenemos x multiplicado abajo en el denominador por algo menos x, se alcanza el punto medio, el mínimo, y es máximo en los extremos. Esa es parte de las propiedades que estábamos buscando. Darle un peso alto cuando tenemos solamente una columna seleccionada, dar un peso alto también cuando tenemos una columna deseleccionada, y entre medio, baja. Cuando tenemos la mitad, estamos en el punto medio, es el mínimo de este peso. Esa es la lógica de por qué este peso tiene sentido. Y cuando yo lo vi, dije, no entiendo nada. ¿Por qué hay una combinatoria ahí? No entiendo nada. Pero ahora lo fuimos construyendo paso a paso, parte por parte, para entender por qué se usa este. Eso lo consideramos en la función de pérdida para minimizar. Al minimizar esto, lo que hacemos es encontrar los phi, encontrar los valores de Shapley con esa optimización. Eso es lo que hace la librería Chap por debajo. Encuentra estos valores de Shapley usando esta minimización con este kernel para determinar qué columnas o qué píxeles o lo que corresponda aporta más hacia qué lado. ¿Alguna duda? Heavy, puedo decir. Pensé que entendía, ahora sé que no entiendo nada. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que no entiendes? No, como la intuición la entiendo, pero al ver la matemática como que en verdad no entiendo. Prefiero vivir la ignorancia, Rodo. Ya. Lo más importante es que se entienda la intuición y sobre todo para mí la intuición de por qué esto tiene sentido. Hay algunas cosas que no expliqué de manera tan pulcra porque o no me acordaba cómo hacerlo y se me olvidó o porque me falta estudiar algo o algo así, pero lo que importa es que se entienda la intuición de por qué por qué los Shapley values son útiles, cómo se calculan. Después en otro episodio vamos a ver cómo se aplican. ¿Qué gráficos podemos obtener? Rodo, cuando digo que no entendía, no me refiero a que no entendí tu explicación, ¿Ya? ese es otro tema, sino que yo asumí que esto era más sencillo. Como que dije ya, si son las matemáticas, es algo más simple, un par de multiplicación y sumas. Pero entiendo de qué se trata, cómo utilizarlo. Entonces con eso era punto final, siguiente tema. Entonces con lo que me estás explicando, como que en verdad no son solamente multiplicación y suma, hay todas unas propiedades y forma de cálculo como what, así como que nunca me imaginé que era tan deep. Entonces a eso me refiero, que no lo entendía. Cuando lo entendía, no lo entendía porque en verdad no me imaginaba que era tanta matemática por debajo. Pensé que ya era un par de cosas más triviales.
Machine Learning está lleno de matemáticas por todas partes. Don Salamanca pregunta, ¿los vectores tienen magnitud, sentido y dirección o solo magnitud y dirección? Estos tiene todo. Son vectores en un espacio de dimensión n. N es la dimensi' que tú quieras. Es la cantidad de columnas que tienes. En el caso que estaba explicando, digamos que tienes n columnas. Tu z' es un vector en Rn que apunta en alguna dirección, tiene un sentido, la dirección, y tiene una magnitud, porque todos los vectores tienen magnitud excepto un punto. Un punto, bueno, tiene magnitud 0. Los vectores en general tienen las tres propiedades. Cualquier espacio que se me ocurra rápidamente. Yo solo quiero agregar algo de la reflexión. Como que la gracia que, o sea, un poco lo que está diciendo Chris es que básicamente hay que responder la pregunta cuando uno hace el algoritmo de dónde vienen esos números, porque te los da el algoritmo. O sea, como que lo que uno importa a la librería, le aplica chap algo al modelo y la cuestión vota simplemente como todo, ¿cachai? El gráfico para poner la PPT. El gráfico para la PPT, pero esos valorcitos que grafica vienen de algún lado. Esa es la verdad. Po. Y vienen de hacer esto, po, de que alguien implementó finalmente lo que está, bueno, seguramente para los que usamos no implementan el algoritmo naive, que es el último que estaba poniendo Rodo, ¿cachai? Nadie implementa seguramente eso en la práctica. Pero vienen de esa intuición más o menos, y seguramente las investigaciones han ido a como, oye, ¿qué pasa si tomo otro kernel? Y eso a veces te ayuda como a cuando estáis resolviendo un problema quizás muy específico, como si le podéis dar alguna otra interpretación, como con los valores. Es poco, no suele darse mucho, ¿eh? Pero no sé si uno se puede preguntar como qué pasa si pondero de otra forma, alguien lo tuvo que haber estudiado. Y qué gracia tiene, porque a veces si ponderáis otro, no sé, le da más valor a cierta coalición que tal vez justo lo que yo quiero, intuitivamente en mi caso, qué sé yo. Y en realidad como que pocas veces uno llega a ese nivel de deep. Yo hace no tanto estaba haciendo unas cosas medio raras con Chat, interpretando las sumas como para otro lado, y quería saber si lo que estaba haciendo era correcto o no. Y porque uno tiende a sumar para el lado, yo quería sumar para abajo y dije, ¿eso tiene sentido o no? Y tuve que ir a la fórmula a ver si tenía algo de sentido. Hice algo similar una vez. Me acuerdo Y de algo así. es que cuando quería hacerlo de otra forma, y tenéis que ir a la matemática, lamentablemente, po. Porque yo normalmente uno suma para los lados, pues vais feature y así el grafiquito y eso está todo bien. Pero cuando tú querías hacer unas sumas que quizás no son las que... Yo quería usar los chat values como ponderadores de alguna forma. Y dije, ¿eso tiene sentido o no tiene sentido? Estoy haciendo puros crímenes. Y cacha que se podía, según mi teoría, según mi lógica. O sea, era real, ¿cachai? Pero eso sí es muy teórico. O sea, como que en el momento en que quería aplicarlo, como que tenéis que ir a entender un poco qué está haciendo por detrás, porque si no, a veces está haciendo puras tonteras. Po. Eso es lo que pasa. Y aquí Rodo trató de responder dos preguntas. ¿De dónde vienen los Shapley values, la definición propiamente tal, y cómo se calculan después en la práctica con esa super fórmula y ese kernel raro? Eso sí que no lo había visto nunca. Sí. Como supongo que se pueden probar otras cosas en algunos casos. Sí, al final es como lo quieras definir, qué pesos quieras darle, a quién le quieres dar más prioridad. El kernel que mostré, la gracia que tiene es que da esas prioridades. Se pone esos objetivos y ese kernel te sirve para cumplir esos objetivos. Pero si te cambias el objetivo, si quieres darle más peso a otra cosa, a otro kernel. ¿Algo más que agregar? ¿Alguna duda? Volado igual, no voy a negarlo. Es volado. Sí. Es matemática de la dura. El otro documento que tenía, que voy a mostrar después, tiene varios gráficos con aplicaciones de Shapley Values. Todos estos números que aparecen acá son los phi sub el nombre de esta variable. Para este caso específico, esta evaluación específica. Y uno parte también la esperanza. La esperanza de f de x es el valor promedio, donde partes en general y después te vas moviendo para predecir tu caso. Es un caso que vas a predecir como positivo, como negativo, o si tienes una regresión, los Shapley values te van moviendo tu predicción en la recta de los reales para lograr una regresión. Eso es lo que van haciendo estos Shapley values por debajo y que se transforman en estos gráficos, que muchos vamos a ver
en otro episodio. ¿Alguna duda? No, se acabó la RAM. Coco dice, objetivo, tener una buena semana. Igual, como que este tema Ya es, encontré. yo creo que en 2 horas requiere más horas, en verdad. Sí, Estimaría que por lo menos una tarde, un día completo de solo leer esto, ver ejemplos, paso a paso, calcular cada término. Todas esas sí, fórmulas que hizo Ro, cuando uno las hace uno, recién ahí agarráis como el entendimiento completo de ahora entiendo, como que tenéis que casi hacer los tres, dibujar las probabilidades para todo y calcular si te da el peso que te sale en la fórmula con la cuestión y así vaya agarrándole algo el sentido. sí, eso es súper útil. Como conclusión, recuerden que, en mi opinión, es importante entender por qué uno hace las cosas. Al menos la intuición, para saber cuándo uno se puede estar equivocando. A veces uno se equivoca sin darse cuenta. Es súper típico. Yo cuando partí, darme cuenta hasta que me enteré de algunas cosas y de a poco lo fui corrigiendo. Pero no es raro equivocarse y no darse cuenta. Por eso es importante entender la parte teórica. Hay varios ejercicios que son bastante fáciles. ¿Les interesa aprender de esto? Partan con eso. Vean las propiedades de los Shapley values, hagan la definición de los Shapley values y traten de probar esas propiedades. Son relativamente fáciles. La del porte nulo, la constante de la linealidad. De a poco eso les va a ir desarrollando la intuición para entender las otras cosas que son más complicadas. ¿Lo que agregar, Mati Chris, antes de raidear? No, muchas gracias a todos por esto, por participar también. No se asusten, hay que leerlos, voy a insistir siempre. Yo he visto cosas que son incorrectas por no saber la teoría. También existe la gente que es práctica y domina bien, o sea, pueden dominar bien lo que pueden hacer, pero cuando quieran hacer otra cosa, como interpretar muy bien el gráfico y es como, sí, la interpretación correcta, está bien, pero cuando queréis flexibilizarla, va a ponerse complicado. Así que nada, también gracias por participar, gracias por los que dieron follow y comentaron, y gracias chiquillos, gracias a la vida, chuta, que dando muchas gracias. Está con la guitarra. Muchas gracias a todos. Recuerden que si les gusta el contenido, le pueden dar like y subscribe al video de YouTube. Nos vemos la próxima semana con una entrevista que ya está confirmada. Es una Bueno, entrevista a un compañero de trabajo en la universidad. Hace clases en un ramo de la U en el máster de ciencias de datos y también trabaja como data scientist. Más detalles durante la semana. que estén bien, chao. Chao, chao.